el primer capítulo, porque tenemos mucha materia por avanzar. Bueno, este es el libro que vamos a utilizar, ahí en pantalla compartida. Es el libro que hemos utilizado desde hace 4 años. Tengo entendido que hay una edición más reciente, pero como sabemos, vivimos en Cobija y generalmente los libros de, de ciencias o de ingeniería son muy complicados de conseguir, y como estos, aparte de ser complicados de conseguir, hay en precio también son muy elevados. Nuestros libros están por los 400 o 350 bolivianos, lo cual muchos de ustedes seguramente no van a acceder. Muy bien, gracias por recordarme. Voy a grabar la clase, si se me está olvidando. Recording in progress. Muy bien, estamos empezando a grabar la clase. Este es el libro, este es libro base de la materia, es de Antonio Neves y Federico Domínguez. Tenemos del 2006. Y bueno, aquí tenemos prácticamente todo lo que es el contenido de la materia, en lo que es lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Tenemos lo que es el primer capítulo de errores, tenemos lo que es solución de ecuaciones no lineales, ¿no? Tenemos también lo que es matriz de sistemas de ecuaciones lineales, sí, sistemas de ecuaciones no lineales, ¿no? Hay varios métodos, hay también ejercicios y problemas en cada sección. Tenemos lo que es aproximación, tenemos integración y diferenciación numérica, y tenemos lo que es ecuaciones diferenciales, ¿no? Hasta ahí va a ser la materia. El libro avanza inclusive para ecuaciones diferenciales parciales, eso no lo vamos a ver. Entonces, habla el libro que tiene un CD. En realidad es un libro que por su antigüedad de la vez que fue hecho, se ha elaborado en función de ejercicios en MATLAB. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de ese programa, que es un sistema de programación que se utiliza para resolver algoritmos numéricos. Ahora ya se ha centralizado todo esto, hay otros nuevos programas, y generalmente el más útil es o son las hojas de cálculo, como ser el Excel, ¿no? Que es una hoja de cálculo donde te da diferentes funciones ya programadas para que tú las puedas utilizar y llegar a los resultados que tú quieras. Bueno, acá, si queremos empezar a ver el libro, te habla de lo que es los métodos numéricos y las herramientas computacionales, ¿no? Ustedes en programación, ojo, ¿no? Que también me olvidé mencionar ayer que la materia de programación es una base para esta materia. No tienen que saber lo que es, por ejemplo, la definición de un algoritmo,
¿no? Que es un conjunto de pasos sistematizados para llegar a una respuesta o a un objetivo, no un algoritmo. El algoritmo se utiliza mucho en lo que es ingeniería de sistemas y más objetivamente lo que es programación, ¿no? Ahorita estamos utilizando una computadora, un celular, estamos utilizando este programa de Zoom, ¿no? Esta herramienta de Zoom que está en función a una programación, ¿no? Me dice que cuando, por ejemplo, yo comparta pantalla, la pantalla tiene que compartirse. Eso no es automáticamente, eso se ha hecho o lo ha hecho un programador, ¿no? El programador le ha hablado en, mediante un lenguaje de la computadora y ha programado a esta para que cada vez que yo apriete el botón de compartir pantalla, la pantalla de mi computadora se vaya a compartir, ¿no? Eso no es automático. La computadora no es como el ser humano que le puedes dar una orden y el ser humano te responde. Hasta en el ser humano se da eso. Ustedes de bebés han ido creciendo y han sido estimulados y cuando les menciono, por ejemplo, el color de la pantalla es blanco y azul, ustedes ya saben en definirme dentro de su conocimiento la diferencia entre lo que es blanco y celeste, por ejemplo, ¿no? Que está acá, estoy colocando en celeste. Entonces, esos son analogías que se da para que nos aprendamos a comprender. Y todo esto se centra en lo que es lo que llamamos el lenguaje, ¿no? Entonces, hay varios lenguajes de la computadora desde que se ha descubierto esta en no se ha descubierto, se ha empezado a desarrollar la era de la computación allá por los 70s, ¿no? Entonces, hay varios lenguajes. Acá se habla del Fortran, ¿no? Se habla del BASIC, del C, en este caso del C++, ¿no? En todo caso también ha habido el Pascal, ahora se utiliza mucho el Java para programar las páginas web, ¿no? No todo ha salido directamente con Google, o sea, uno agarra, entra a Google, pone una búsqueda y ahí en la búsqueda le aparece su respuesta inmediatamente. Esto no era antes así, no estoy hablando de aquí unos 10 años. El, el Internet realmente ha revolucionado lo que es la computación, ¿no? Que antes era muy personalizada, uno tenía que elaborar inclusive sus propios programas y eso le servía para desarrollar respuestas, ¿no? Entonces, hay diversos lenguajes, eso quiero que se entienda. Hay lenguajes para los humanos y para también la computadora. En el caso de los paquetes comerciales, el MATLAB, Maple, MATLAB, ¿no? Que permiten nuevos acercamientos a los métodos numéricos, a la solución de métodos numéricos específicos. Por ejemplo, les puedo hablar del MATCAT. El MATCAT es un programa donde tú directamente puedes colocar la ecuación y, y este te resuelve con los datos la ecuación automáticamente, ¿no? El Maple es muy similar, MATLAB es un poco más antiguo, pero han venido ya actualizaciones y en todo caso nosotros no vamos a aprender ninguno de estos programas acá, vamos a aprender directamente un programa que es mucho más útil y más conocido, que es la programación en Excel para resolver las incógnitas numéricas que se nos vayan a dar.
También antes se utilizaba mucho lo que eran las calculadoras graficadoras, ¿no? Que ahora no se utilizan, no he visto a muchos de ustedes utilizar, por lo menos cuando eran las presenciales. Hay unas calculadoras, por ejemplo, como la TI-89, la famosa HP 48, HP 49, que es la Hewlett Packard, ¿no? Que directamente tenían un lenguaje de programación específico. Ustedes programaban o se copiaban el programa y les podía resolver sistemas de ecuaciones con n incógnitas, con n ecuaciones. Les podía resolver inclusive eh, el análisis hiperestático, ¿no? Les podía resolver vigas, les podía resolver la parte de resistencia de materiales, momentos, ¿no? Les podía resolver sistemas de esa manera. En este caso, también nosotros vamos a, bueno, en realidad nosotros vamos a aprender cómo se puede hacer eso, pero cuando llegue el momento que ustedes van a llevar estructuras isostáticas o estructuras hiperestáticas, que es prácticamente la base del cálculo estructural, ahí van a ver si utilizan Excel o utilizan otro programa que puede ser dado su calculadora o programas ya como el CPCAD, ¿no? O el SAP 2000, por ejemplo, que seguramente les puede enseñar los docentes o lo pueden aprender tomando un curso, que son mucho más útiles. Y esos programas están en función a una programación dada, ¿no? Entonces, ahí tenemos las calculadoras graficadoras. Estas calculadoras te dan la posibilidad también de ver en 2 o 3 dimensiones, el zoom, el trace quiere decir el trazo, la posibilidad de resolver numéricamente problemas matemáticos, ya les dije, sistemas de ecuaciones con n incógnitas, y también la capacidad de programar, ¿no? Entonces, esta es una parte introductoria del libro. Y ahorita vamos a lo que es ya la primera parte de la materia. Bueno, en este capítulo vamos a revisar 3 de los sistemas numéricos posicionales más relevantes en el estudio de los métodos numéricos: el binario, octal y decimal. El tema de los sistemas numéricos, lo que me interesa, más allá de que tenga que cumplir una temática, es que ustedes entiendan bien y diferencien bien lo que es un lenguaje de programación de la computadora y un lenguaje que se utiliza cotidianamente, ¿no? Entre ustedes y entre nosotros, que es nuestro lenguaje común, que son los números. Si yo les muestro a ustedes un 1, ustedes se imaginan la unidad. Es porque ustedes ya prácticamente el 90% de la humanidad le dicen, cuando le dicen 1, se va a la unidad. Pero ¿qué es eso? No es la unidad. Si tú quieres hacer un análisis más conciso, es simplemente un símbolo, ¿no? Un símbolo que te proyecta un lenguaje común para entenderte con, con la sociedad, ¿no? Para hablar un lenguaje común. Lo mismo que nosotros estamos ahorita hablando español. Si yo empezara a hablar en inglés, ustedes no me entenderían. Tal vez alguien que sepa inglés me entendería. Entonces,
utilizamos lenguaje, ¿no? Y la computadora, para hacer la maravilla que están haciendo ahora, que es, por ejemplo, transmitir este libro a distancia, necesita también, o ha tenido que necesitar un lenguaje que no es el que utilizamos nosotros. Entonces, la computadora utiliza un lenguaje binario, ¿no? Y nosotros utilizamos un lenguaje basado en un sistema decimal, ¿no? Entonces, para esto necesito hacer unas clases de la conversión entre sistema binario, donde solamente se utiliza el 0 y el 1, o sea, dos cifras, al sistema decimal, que se utiliza 9 cifras más el 0, ¿no? Esto seguramente en función a que si tenemos 10 dedos en la mano, ¿no? Tenemos 10 dedos en la mano y estas van en torno a la unidad, desde el 1 o desde el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿no? Son 10 dedos. Entonces, para eso tenemos que hacer el análisis de la conversión, ver lo que es la naturaleza electrónica de las calculadoras y computadoras, y también, por otro lado, ver cómo nos afecta los cálculos, por ejemplo, con números ya conocidos, como pi. Sabemos que pi es infinito, ¿no? 3.1416 y eso es pi. Y de acuerdo a la precisión que nosotros quisiéramos tener, se va a tener pi, ¿no? Tenemos la raíz de 2, por ejemplo, que se tiene también números con muchas cifras decimales, un tercio, que es 0,333333, números muy pequeños y que nos traen errores cuando hacemos operaciones con números con cifras muy altas. Esa es la idea de la teoría del error, que se va a catalizar al finalizar esta parte. ¿Qué es importante? ¿No? ¿De dónde salen? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en colegio, en primaria, creo, ¿no? En primaria, y ahí les enseñaban los números naturales, los números racionales, ¿no? Entonces, se tenía ahí varios tipos de números y uno se sabía organizar y te pedían en los exámenes qué tipo de número es y al final tú lo que hacías era, en función a lo que te preguntaban, responder, ¿no? Número irracional o los imaginarios, número, sí, Kevin. Adelante, Kevin. Ya. Bueno, a ver, Kevin levantó la mano. Eh, entonces, Stephanie, adelante. Ingeniero, disculpe, el ruido del perrito, la verdad, se escucha muy fuerte. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Voy a hablar un poquito más fuerte. Y ya. Entonces, lo que se tiene es los números
naturales, y lo que se tiene en esta figura es lo que les decía, son símbolos, ¿no? Se tiene un punto, por ejemplo, donde se representa al 1, ¿no? Se tiene dos puntos, donde se representa al 2, 3 puntos al 3, 4 puntos al 4, 5 puntos, una raya, 6 puntos, una raya y un punto, el 7 es 2 puntos y una raya, y así sucesivamente hasta el 10, que son 2 rayas, ¿no? Y aquí se tiene signos primitivos, ¿no? Que representan a estas cifras. Nosotros sabemos que es necesario representar las cifras numéricas, ¿ya? Entonces, tenemos este tipo de representaciones que se dan desde tiempos primitivos y son necesarias para comunicarnos, ¿no? Para comunicarnos ya en cantidades. Aquí tenemos otra, ¿no? El 1, que es una raya abajo, el 2, 2 rayas, ¿no? Y aquí hasta el 4. Y dense cuenta de una cosa acá. Mientras más va subiendo las cifras, ¿no? Por ejemplo, el 19 son 4 puntos y 3 rayas, ¿no? Y el 1 es solo un punto. ¿Qué pasa si yo quiero representar el 100? ¿Cuántas rayas va a significar? ¿Cuántos puntos va a significar? ¿No? Entonces, hay un papel también importante que juega la economía, ¿no? La economía de los símbolos. Por eso es que hay en civilizaciones antiguas solamente podían representar hasta el número 10 y ahora hemos nosotros desarrollado la ciencia a este nivel porque podemos representar infinitos números y la computadora puede representar también infinitos números, ¿no? Esto ha pasado desde 1970 con la primera computadora y ahora aún se sigue desarrollando y eso lo vamos a ver, y eso que cada año va surgiendo más tecnología en función al crecimiento del desarrollo del hardware, ¿no? Y del software también al mismo tiempo. Entonces, se puede observar que cada numeral es un conjunto de marcas iguales. Imagínense si escribiera el número de páginas del directorio telefónico de la Ciudad de México. Bueno, ustedes, bueno, los que tienen teléfono fijo, hay un directorio telefónico donde antes, no estoy hablando de hace poco tiempo, se tenía un directorio telefónico donde los que tenían número fijo tenían ahí su nombre y su número fijo. Entonces, no sería práctico por la enorme cantidad de tiempo y de espacio que se requeriría tal sucesión de marcas iguales, ¿no? Entonces, imagínense qué número es este. Inmediatamente, ¿no? Tengo que contar uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? ¿Qué números estos palitos que están acá? Son el número 19. ¿Cuánto he tardado en descifrar eso? Casi unos 2, 3 o 5 segundos. Y si tengo que hacer muchos cálculos al mismo tiempo, voy a tardar más. Y si tengo que mostrar el número 100 con palitos, voy a tener que contar hasta el número 100 de palitos
Voy a equivocarme tal vez y tal vez no vaya a obtener un tiempo, no voy a ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos los números egipcios antiguos, tenemos una raya, un hueso de talón, una cuerda enrollada, flor de loto, dedo señalado, un pez que da el número 100.000 y un hombre sorprendido que da el número 1.000.000. Entonces, ¿cómo representaría, por ejemplo, el 1.110.000, por ejemplo? Sería el hombre sorprendido, un pez y un dedo señalado. Tendría que dibujar estos tres jeroglíficos, pero ya puedo representarlos, ¿no? Pero y si me piden representar el 109.000, bueno, ahí tendría otro problema, ¿no? Y voy a tardar mucho más. De todas formas, los egipcios, una civilización avanzada, ya han lanzado simbolismos para representar los números que hasta ahorita nosotros conocemos. Y bueno, han pasado del número 10 o del número 20 y han intentado con símbolos representar los números. Como usted sabe, los números están en todo, ¿no? Si yo quiero saber, por ejemplo, en las guerras antiguas, cuántos soldados cuento y cuántos soldados cuenta el enemigo, tengo que de alguna forma representarlo, ¿no? Para ver si voy a poderle ganar o no y poder conquistar sus tierras y bueno, y de ahí desarrollar a mis ciudadanos, ¿no? O a mi país o al feudo que representaba. Entonces, para saber cuántos soldados yo tengo que contar y tengo que tener símbolos para representar y para comparar con los soldados del enemigo, por ejemplo, ¿no? O la población, por ejemplo. O el manejo del dinero. Ustedes saben cómo es un billete de 20 bolivianos, es un billete de color naranja, o un billete de 10 bolivianos, que es un billete de color azul. Pero si me traen, por ejemplo, 10 rublos, yo no sé a cuánto equivale en bolivianos. Y sé que lo que es rublo, tendría que saber que es la moneda de Rusia, ¿no? Entonces todo está representado en símbolos, todo está representado en símbolos, y hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Si para mí un 10 es un 1 y un 0, ¿el 1 qué es? A ver, filosóficamente, el 1, un palito, ¿no? Un palito, una raya de forma vertical, y el 0 es un redondo, un círculo, ¿no? Eso es el 10 para mí. Pero para otra cultura, para un egipcio, es un hueso de talón. Entonces, nosotros, a nivel universal, por lo menos en las culturas globalizadas, ¿no? Los que hablamos, digamos, o intentamos, estamos más cercanos a la tecnología, hemos adoptado como lenguaje base el sistema decimal, que contiene 10 cifras. ¿En función a qué? En función, me imagino, a que tenemos 10 dedos de la mano, ¿no? Tenemos 10 dedos de la mano. Pero hay otras culturas y existen aún que utilizan otro tipo de simbolismos, ¿no? Y lo importante es saber que los números son símbolos y que en este caso nos ayudan a comunicarnos y también nos ayudan a mejorar la tecnología en función a nuestros cálculos, ¿no? Porque en ingeniería civil se manejan números desde el inicio hasta el final, ¿no? Para los cálculos estructurales, cálculos de carreteras, cálculo de sanitario, todo es números, ¿no? Se calcula números, se calcula dimensiones,
todo entra en números, en todo entra en los simbolismos estos, y en función a eso también los ingenieros civiles nos comunicamos muchas veces por las dimensiones numéricas. Como habíamos hablado con antelación, vamos a ver en este caso, dos sistemas numéricos. Uno, el sistema numérico binario, que tiene dos cifras, que son el 1 y el 0. Empezaremos con este ejemplo. Dice, dado el siguiente conjunto de marcas simples e iguales, aquí, a ver, voy a tardar para ver cuántas marcas tengo. Tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tengo 11 marcas. Tengo acá, si los quieren cerrar, esas 11 marcas por parejas, o sea, de a 2, ¿no? De a 2, me va a sobrar una. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 parejas y uno que está libre. Voy a volver a encerrarlos en parejas. Voy a tener una, dos parejas, una parejita pequeña libre y una marca libre. Y finalmente voy a volver a encerrar por parejas y voy a tener una pareja grande, una pareja libre y una marca sola. ¿Ya? Entonces, si yo quiero expresar esto en potencia de 2, dice el número representado por el numeral 1, 2, o sea, 11 marcas, se obtiene así. Dice 2 al cubo más 2 al cuadrado. En este caso, 2 al cubo sería 2 al cubo más 2 elevado a la 1, que sería este, y más 2 elevado a la 0. Si se dan cuenta, aquí tengo el 2 elevado al 0, eso es 1. Tengo 2 elevado a la 1. Este de acá, 2 a la 0, es 1, ¿no? Cualquier número elevado a 0 es 1. Aquí tengo una raya. Este círculo de acá, tengo 2 elevado a la 1, que sería 2 a la 1 es 2, ¿no? 2, cualquier número elevado a la unidad es el mismo número. Aquí está libre. De acá, este círculo grande, que se lo ha tragado a estos dos círculos pequeñitos, sería 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2, 8. ¿Y aquí cuántas rayas tengo? Tengo 8 rayas. Entonces, todo este número sería 2 al cubo, que está acá, que se ha tragado a estos 2 al cuadrado, y tendría 2 a la 1, que está libre, y aquí tengo 2 a 0. Entonces, esto de acá se puede expresar también de esta forma. Se tiene acá esta forma. Se puede expresar así. Acá se tiene. Se puede expresar así. De esa forma también. Todos sabemos eso, que se le puede poner 1 por 2 al cubo, es 2 al cubo. Más 1 por 2 a la 1, es 2 a la 1. Más 1 por 2 a la 0, es 2 a la 0. También se puede expresar así, ¿no? ¿Por qué se expresa así con 1
1. Ahorita vamos a ver eso. Es porque es un lenguaje que se maneja en la computadora. Entonces, acá no aparece el 2 al cuadrado. Se han dado cuenta que el 2 al cuadrado ha sido tragado por el 2 al cubo en este caso. Pero, si yo quiero expresarlo, el 2 al cuadrado, yo lo que voy a tener es acá 0 por 2 al cuadrado. Entonces, mi nuevo símbolo va a ser 1, 0, 1 y 1. Ese va a ser estas 11 rayitas de acá que estábamos tratando de interpretar. Se va a simbolizar de manera binaria como el 1, 0, 1 y 1, ¿no? Este es la interpretación que le da la computadora, ¿no? Le da a la computadora. La computadora utiliza el sistema binario para entender todos los datos que le vamos a meter. Entonces, cuando tú le metes un 19, ella te la va a entender como el fuera el 1, 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque 1 significa que está magnetizada y 0 que no magnetizada. Eso quiere decir encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Para la gente que me quiere ver como una metáfora, como una analogía, si se acuerdan del telégrafo, si han escuchado el telégrafo, punto raya, punto raya, punto raya. La computadora entiende de esa forma cuando nosotros le introducimos un número o cualquier letra, ¿no? Ella lo entiende así. Ese es el lenguaje de la computadora. Y aquí viene lo que les decía. Nosotros, si me dicen cuánto es un 10, ya sé que son 10 unidades de lo que sea. Si me dicen cuánto es un millón, yo sé más o menos que son un millón de palitos o de unidades de lo que sea. Pero para la computadora, un 10, o en este caso un 19, es 1, 0, 1, 1. Porque para ella solo hay dos cifras, que es el 1 y el 0, que significa que está magnetizada y desmagnetizada. Y así se van grabando todos los datos que colocan en su celular, en su calculadora o en la memoria de su computadora. Todo. Estoy hablando fotos, estoy hablando de aplicaciones, todo se va grabando así. Y cuando se va borrando, bueno, se borra, se queda ahí todo en 000 y vuelve a ingresar cuando ustedes vuelven a grabar. Entonces, ese es el lenguaje de una computadora, ¿no? Entonces, el significado de los números en este nuevo símbolo depende del lugar que ocupa el numeral. Así que el número a derecha e izquierda representa una unidad, el segundo un grupo de 2 y el cuarto 4 grupos de 2, y el 2 al cubo, que es lo que habíamos visto. Y también a los números o potencias de 2 se les representa el 1 según su posición, y el numeral se le llama valores de posición. Se dice que un sistema de numeración que emplea valores de posición es un sistema posicional. El sistema de por ejemplo, es un sistema de base 2 o el sistema binario, porque emplea un grupo básico de símbolos, 0 y 1. ¿Ya? O sea, solo utiliza dos símbolos, el 0 y el 1. Es por eso binario. Binario. Bi, para los que no sepan, significa dos del griego, ¿no? Binario. Ya utilizados para escribir los numerales se denominan dígitos binarios o, acuérdense de esto, bits. ¿Ya? Bits es también o son conocidos así también de manera
más común lo que son los dígitos binarios, bits. Y seguramente los que están ligados con la computación han escuchado de los bits y también han escuchado de los bytes, ¿no? Ahorita las memorias, el RAM, la memoria de tu computadora, la memoria de tu celular, está con megabytes, gigabytes, ¿no? Tiene en algunos casos un megabyte de RAM. Los celulares últimos tienen 8 megabytes de RAM. Las computadoras i7 tienen 4, 8 megabytes de RAM. Eso quiere decir que es la memoria, la capacidad que tienen de almacenamiento la computadora para hacer operaciones en vivo. Si tu computadora no tuviese esa capacidad de memoria, o sea, esa capacidad de obtener espacio, no podría hacer muchas operaciones, ¿no? En este caso, estos programas de Zoom no podrían cargarse en computadoras hechas en los años 2000, por ejemplo, ¿no? En el mismo Windows, recuerdo que había Windows 7, ¿no? Había DOS antes, había programas muy antiguos donde la capacidad de memoria era la capacidad de su celular, 1 megabyte, las computadoras, y los programas eran muy, muy básicos. Entonces, volviendo al tema, porque vamos a hablar más adelante de lo que son las computadoras y el desarrollo que han tenido en función al avance de la ciencia y de la tecnología. Vamos a hablar del tema de los números binarios. Y ahorita estamos hablando de los dígitos binarios, que también son llamados bits, no bits, que es lo mismo que dígitos binarios. Entonces, en todo esto, ¿qué número representa el numeral 1, 0, 1, 0, 1, 0? Y fíjense que abajito tiene escrito 2. Eso es la nomenclatura que se maneja en los números binarios, ¿no? O cuando te ponen un número con una base. Yo te puedo poner aquí una base 10, una base 8 o una base 16, que generalmente se utiliza en nomenclatura. Entonces, algunos de ustedes o los que están conociendo recién, no hay libros de computación donde te muestran, y no solo de computación, inclusive creo que en el Baldor o en curso o en libros de colegio, alguna vez han llegado a tener cifras donde te colocan esta pequeña aclaración poniéndote la base, ¿no? Y tú te preguntas, ¿pero qué es la base? La base es la base numérica, la base de dígitos que vas a utilizar, o mejor dicho, la base de dígitos en la cual se está representando todos los números que están en grande y que le anteceden a esta base. En este caso te dice que son 2. Como son 2 y nosotros estamos aprendiendo lo que es la teoría del error, sabemos que son binarios y solo son 2 cifras, 2 símbolos, el 0 y el 1. Si aquí yo le coloco el 2, el 0, el 1, el 0, ¿no? A ver, vamos a ver si se me deja esto notar. Por ejemplo, si yo tengo acá, tengo el 2, tengo el 2, el 0, el 1, el 0, el 0 y el 1, y me dice que esto es base 2, me lo pone así. Vamos a ver si me deja.
no me pone una base 2. Medio rebelde este. Bueno, yo tengo esta cifra. Acá esto no es un número binario, porque me está utilizando al 2. Me está utilizando 3 cifras ahí, y no es un número binario que está base. Pero, sin embargo, si yo quiero volverlo binario, vuelvo acá y le coloco la base, ¿no? Entonces, este número se lee 1, 0, 1, 0, 1, 0 en base 2. Entonces, dice, escríbanse los valores de posición debajo de los dígitos. Aquí tienes 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, tú lo que quieres escribir estos valores, tienes aquí partes del 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4 y 2 elevado a la 5. Si se multiplican los valores para este numeral, tenemos que 1 por 2 elevado a la 5, que es este 1. Tengo 0 por 2 elevado a la 4, que es este 0. Tengo 1 por 2 elevado a la 3, que es este 1. Y así sucesivamente. Y luego lo sumo todo y me va a dar que es el número 42 en base 10. Ahora, nosotros generalmente no le colocamos la base 10 porque ya suponemos que está en base 10. Entonces, por eso es que no se le coloca la base 10. Solamente vamos a colocar base 10 para los ejercicios que vayamos a hacer en métodos numéricos y cuando sea necesario explicar esta teoría de errores o de lenguajes computacionales o estén hablando de sistemas numéricos o hablando de sistemas numéricos. El sistema de numeración más difundido en la actualidad es el sistema decimal. Es un sistema posicional que se usa en un grupo básico de 10 en base 10. Tenemos dígitos decimales. Tenemos, por ejemplo, acá el 582, que sería el 582. Y ahorita nos vamos a acordar de colegio, de primaria, ¿no? Creo que de sexto, séptimo de primaria, donde te enseñaban de dónde sale este número, que es el 582. Nosotros que tenemos ya manejo de números, sabemos que el 582 es el 582, ¿no? Y se dan cuenta, si yo lo quiero volver todo esto o expresar en un número decimal, simplemente tengo que hacer mi base, que es el número 10, elevado a la 0 para el 2, mi base, que es el número 10, sistema decimal, elevado a la 1 para el 8, y mi base, que es el número 10, elevado a la 2 para el 5. Yo hago la operación conjunta, así como hice para los binarios. 5 por 2 al cuadrado es 500, más 8 por 2, 8 por 10, perdón, elevado a la 1, que sería 80, más 2 por 10 elevado a la 0, que sería 1. Entonces sumo todo esto y me va a dar el 582. Al escribir números decimales, se omite la palabra 10 y se establece la convención de que un numeral con valor de posición es un número decimal sin necesidad de indicar la base. De ahí que siempre se anote el 582 en lugar del 582 con base 10. Esto se da para cualquier número que esté en base 10 en el sistema decimal. El desarrollo y el arraigo del sistema decimal quizá debe al hecho de tener siempre en vista los 10 dedos de las manos, lo que les decía, y el sistema binario se emplea en las computadoras digitales debido a que los alambres que forman los circuitos electrónicos presentan solo los dos estados, magnetizados y no magnetizados. Es lo que les decía
hace unos minutos, es decimal para nosotros, porque nosotros tenemos 10 dedos. Es binario para las computadoras, porque las computadoras tienen dos estados, magnetizada y no magnetizada. Cuando es magnetizada, un 1, y no magnetizada, un 0. ¿No? O sea, cuando pasa corriente y deja grabada ahí la marca en el disco duro, y cuando pasa corriente o cuando no pasa, no pasa corriente, no pasa corriente, ahí se va dando el 1 o el 0 en binario. Ya, entonces, para ir viendo cómo puedo ir haciendo conversiones, que es una parte del ejercicio que van a resolver, bueno, de aquí una semana, cuando carguemos esto. No es difícil esto de las conversiones. De todas formas, se puede hacer conversiones en calculadoras, que se puede bajar en apps. Hay calculadoras, hay también lo que es, inclusive en internet, pueden bajar ahí calculadoras. Y te dice acá, lo importante es cómo se logra eso, ¿no? Y cómo en un caso se puede programar esta conversión. Entonces dice, convierta 358 en base 10 al sistema octal, por ejemplo, ¿no? Que solamente tiene 8 números el octal, solamente tiene 8 números. Aquí está el sistema octal, es un grupo básico de 8 símbolos que va del 0 hasta el 7, ¿no? Es lógico, recuerdo, y concuerda con lo que les decía. No nos interesa mucho el octal. Vamos a ir al ejercicio del binario. Convierta 358 en base 10 a binario. Esto es así, lo que tienen así es 358. Hay que dividirlo entre 2 y les da 179. ¿No? Si el 179 lo dividen entre 2, les da 89 más el cociente, que sería 1, ¿no? El 89 lo dividen entre 2, les va a dar a 44 más el cociente, que sería 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿no? Donde ya no lo pueden dividir, simplemente el cociente les va a dar 1, ¿no? 1 entre 2 es a 0 y su cociente va a ser 1. Por lo tanto, la representación del 358 en base 10 es 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces, si ustedes se van aquí a internet, que antes no había, vamos a buscar una calculadora de binarios. A ver si me permite esto. Ahorita vamos a entrar ahí. La calculadora binario. Vamos a compartir. Tenemos el 358, ¿no? Entonces, ahí está. Estoy buscando en Google. La magia de la tecnología. Antes no había esto, ¿no? Entonces, aquí dice calculadora de números binarios. Aquí me dice, a ver, vamos a ver si funciona esto. Si no, la vamos a descartar. No nos sirve. Vamos a buscar uno más fácil.
A ver. Aquí tenemos una binaria. Voy a meter en decimal el 358. Voy a calcular. Decimal 0. Calcular. Si se fijan acá, me bota en binario el 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Es el mismo número que hemos encontrado acá, ¿no? Haciendo este cálculo manual o esta transformación manual de número decimal a número binario. Nada más que acá se baja de este 1, se viene acá. Vamos a ver si podemos dibujar. Tenemos acá este 1, se viene acá. Este 0 se viene acá. A ver, vamos a ver, estamos muy precisos de la... Ahí, ¿no? Este 1 se viene acá. Y así sucesivamente hasta terminar en este 0, ¿no? Es la forma de conversión que utiliza esta calculadora, ¿no? Que te dice es el 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Vamos a entrar de nuevo aquí a la calculadora y es el mismo número que me da en el cálculo del número 358 en decimal llevado al cálculo binario que me da ese número. Ahora, ¿cómo logró hacer? Son generalmente en examen de ingreso a ingeniería en las universidades del interior, donde quieren tamizar a la mayor parte de los estudiantes. ¿No? Te decía, por ejemplo, calcular de base 7 a base 10 el 266, ¿no? Y tú tenías que hacer una operación similar a esta, ¿no? Por ejemplo, nada más cambiando de la base, ¿no? Aquí tienes, le vas agregando al 6 el 8, en este caso el 8 al 0, 8 a la 1 al 7 y el 2 a la 8 a la 2. Se multiplica y te da esta cifra. ¿De qué te sirve? De nada, ¿no? Simplemente para ver la capacidad de razonamiento y de adaptación que tienes con los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienes el 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, calcular, llevarlo a base 10, ¿no? Y te sale que es el número 81. Entonces, simplemente, tú lo que vas a hacer, siempre partir de 2 a la 0, luego 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, con cada cifra de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Partes desde acá, te vienes para allá. Y a cada uno le vas a ir colocando 2 a la 0 para el 1. ¿No? 2 a la 0 para el 1. 2 a la 1 para el 0. 2 a la 2 para el 0. 2 a la 3 para el 0. 2 a la 1 para el 2 a la cuarta. Perdón, para el 1. 2 a la 5, 2 a la quinta para el 0 y 2 a la sexta para el 1. Y se suma todo eso y se sale que es 81. ¿No? A ver, veremos si se comprueba. Tengo acá 1, 0, 1, 0 y 1. ¿No? Vámonos aquí. Vamos a ver si nos da 81 el convertor.
Vamos a colocar aquí, 1, 0, 1, 0, 1. Y vamos a ver, calcular de binario a decimal. Y me tiene que dar 81. Voy a arreglar la pantalla, un minuto por favor. Vamos a ver si comparte. Ahora sí, voy a volver a hacer la operación. Tengo acá el 1, 0, 3 ceros y el 1. Lo voy a llevar de binario a decimal, ¿no? Y me tiene que dar, que es el número 81. El número 81. Y lo mismo a la inversa. Y lo voy a llevar de decimal a binario. Y me va a dar que es el 1, 0, 1, 0, 0 y 1, que es en binario, ¿no? Entonces, cualquier operación de conversión entre bases se utiliza estas premisas. Se va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda, añadiéndole el número de la base, ¿no? El número de la base, este número, el 2 en este caso, y se les va colocando la potencia correspondiente partiendo del 0. Luego se hace la sumatoria y te da el valor del número convertido en esa base. Ya, esto nos sirve para base decimal y para cualquier base, ¿no? Pero para nosotros, en este apartado de nuestra materia, nos interesa que conozcamos lo que es la base binaria y la base decimal, ¿no? Por ejemplo, acá te dice de octal no lo vamos a ver. Te dice convierta 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 a decimal, ¿no? Lo mismo se aplica lo que les decía, primeramente de izquierda a derecha se va a hacer la operación de izquierda a derecha y a cada cifra yo le voy a añadir el 2, que es mi base, en este caso, y le voy a añadir, voy a partir de 0, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 0 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1, tengo lo que es 1 por 2 al cuadrado y 0 por 2 al cubo. ¿Ya? Y al final llego a añadirle, voy a llegar hasta 2 a la octava y lo voy a sumar todo y me dice que esto es el número 358, ¿no? Es el número 358. ¿Ya? Entonces, esto sería para lo que son números enteros, ¿no? Nosotros ya hemos visto los números enteros. Esto es muy sencillo. Donde se va a complicar un poquito va a ser en los números decimales cuando se te pidan llevar, que se complica un poquito, pero si nosotros podemos manejarlo, no va a ser difícil hacerlo, ¿no? Que también se puede convertir de un sistema a una base. Sí, adelante, Luis. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. En el caso de que nosotros sepamos otro método de convertir lo que es binario a decimal, de decimal a octal,
¿lo podemos manejar o tenemos que basarnos en los ejemplos que usted nos está dando? Esa era mi pregunta, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en este caso, lo que yo quiero que ustedes aprendan es cómo se puede llevar de binario a decimal y de decimal a binario. Por este método. Si tienen otro método, no hay ningún otro problema. Porque miren, si se dan cuenta, ahorita uno estamos en clase virtual y si yo me voy para acá, y digamos yo les doy un ejercicio en este momento, convertir el número 352 de decimal a binario, ya ustedes pueden hacerlo directamente con la calculadora online, ¿no? O bajarse una app y tener ahí la app para hacer la conversión. Entonces, en esta parte, para mí sería muy fácil decirles, bueno, entren a la calculadora binaria, metan el número y se maneja así, pero la idea es que ustedes sepan cómo se hace la transformación y si saben otro método, perfecto. Porque ahorita estamos hablando del lenguaje y de lo que cuesta, ¿no? De lo que le cuesta entender a la computadora nuestro lenguaje decimal y lo que le cuesta a nosotros entender el lenguaje binario de la computadora, porque no estamos acostumbrados al lenguaje binario. Sin embargo, la computadora está acostumbrada a su lenguaje binario, pero no está acostumbrada a nuestro lenguaje decimal. Entonces, si conocen otro método, no hay problema, pero la idea es que ahorita sepan de dónde sale, digamos, ¿no? El 358, por ejemplo, o este 10110010 en base 2. Y también aprendan lo que es la nomenclatura, que es muy importante que también manejen para que sepamos, digamos, diferenciar este número, por ejemplo, que tenemos acá en binario, que está en base 2, y no lo leamos como, a ver, ¿cuánto sería esto? 101 millones, 100 mil, 110. Eso sí está en base 2, no es correcto. Esto sería correcto siempre y cuando no esté en base 10. ¿Ya? Entonces, si conocen otra metodología y saben, digamos, de dónde sale la conversión, ya saben, digamos, esta partecita de la materia. ¿Ya? Perfectísimo. Bueno, con eso estaríamos terminando la parte de hoy. La siguiente siguiente clase vamos a empezar con lo que es ya entrar a convertir decimales o perdón, bueno, decimales base 10 a binario, ¿no? Tampoco, que es un poquito más complicado, pero que no es nada del otro mundo, ¿no? Que ahí ya vamos a ver la utilidad que tiene esta metodología para la determinación de errores, sobre todo los errores de truncamiento, y que a la vez se dan o se ven en errores de redondeo. Y es lo que me interesa que más conozcan y es lo que se va a evaluar más o menos en esta parte de la materia. Ese 5% que ya les decía, les va a dar un ejercicio y usted lo va a resolver, ya sea en un horario de clases o lo vamos a dividir en dos para que lo hagan en práctica y ustedes encuentren los errores, ¿no? Y más o menos ya se den cuenta de dónde salen los errores, ¿no? En este momento estamos en la parte bien inicial y después ya vamos a empezar a avanzar para ver cómo nos afecta el movimiento de la coma, ya que nosotros hablamos el lenguaje decimal y la computadora habla el lenguaje binario y eso nos genera a la postre un error que se puede manifestar al momento de hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, en una planilla de unos 100 millones de bolivianos se puede perder hasta 40.000, 50.000 bolivianos, o 5.000, perdón, 5.000, 6.000 bolivianos, simplemente por errores de redondeo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y también hay que saber cómo se puede corregir para no tener
ese tipo de pérdidas que a la postre es dinero, ¿no? Entonces, con esto habríamos terminado la clase de hoy. Si tienen preguntas, voy a habilitar el micrófono, o pueden hacerlo en el chat si no tienen micrófono. Y bueno, los espero. A ver, vamos a habilitar. Ya está, pueden hacer preguntas. Si no, estaremos concluyendo con la clase. Ingeniero, Adelante, José. ingeniero, buenas noches. ¿Será que me puede repetir o volver, digamos, en el ejemplo que dice conversión de octa a decimal, el que dice 546, abajito dice 8? ¿Y por qué en el 358 pone 10? ¿Me podría repasar Claro eso? que sí. Ya, me estás hablando de este ejemplo. ¿De Acá este tenemos, o el de arriba? Igual. ya, aquí te dice convierta 1, 0, 1, 1, 0, etcétera, en base 2 a decimal, te dice. Conversión directa, te dice, ¿no? La conversión directa es lo que les he explicado. Tenemos que hacer, primeramente, fijarnos que esta cifra esté en qué base. Acá tiene la base 2, entonces me está diciendo que es un número binario, no es un número decimal, entonces yo lo tengo que leer como binario. Se lee 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces, de ahí, de izquierda a derecha, yo le voy asignando su base elevada a la potencia de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y sucesivamente hasta 2 a la 8, porque son 8 cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 cifras y la base se queda acá. Eso me imagino que está claro. Como lo estoy llevando a base acá, a base decimal, hago la sumatoria y me sale 358 en base 10. Ahora, acá te dice, usando la conversión a octal como paso intermedio. Esto no les he explicado porque en realidad el sistema octal en el libro lo utilizan como un paso intermedio para hacer más sencillo, muy más sencilla la conversión, ¿no? Lo que sea, pero respondiendo a tu pregunta, acá lo que ha hecho en conversión octal es utilizar esta tablita, ¿no? Han utilizado esta tabla de acá, dice conversión de números enteros del sistema binario al octal o de viceversa. Tienes aquí en base octal el 0, que es 0. El 1 en base octal es 0,00 o 001. El 2 en base octal es 010. El 3 es 011. Y el 4 es 100, ¿no? Han agarrado esto, esta tablita de acá, y han sacado que para 5, 4 y 6, en base octal, por ejemplo, acá para el 5 es el 101, para 4 es el 100, ¿no? Acá, 4 es 100, y para el 6 es el 110. Una forma más sencilla de utilizando esta tablita en las cifras de octales, y lo han unido todo, ¿no? Y te dice que el 546, porque no es el 546, el 546 es en base decimal. No se olviden que está en base octal. Se lee el 546. El 546 es equivalente al 101, 100 y 110. Y han agarrado y han juntado todas estas cifras. Entonces, si tú entras a la calculadora de binario octal, te va a salir esta misma cifra, llevado de 546 en base 8 a base 2. Ahora, en el ejercicio que tú me preguntabas, tenemos lo que es conversión octal, el mismo paso, 546, de esa tablita que les he mostrado. Han extraído directamente, mucho más fácil, y se tiene esta cifra en base 2 y lo han directamente unido el 5, el 4 y el 6. ¿Qué pasaría si yo pongo acá, por decir en algún caso,
A ver, vamos a buscar acá. En vez de 546, ahorita te atiendo, Luis. 549, yo digo acá, es el 549, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sería correcto 549 en base octal? La respuesta es no, ¿no? La respuesta es no, porque en octal solo tienes 8 cifras que serían del 0 al 7. El 9 nada que ver ahí. Entonces, esto no tendría que pedirte que se aclare en qué base está. En qué base está. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Se ha hecho lo que es inverso. Se ha hecho lo inverso a lo que este ejercicio de acá. En vez de, te ha dado acá esta cifra y tú lo has hecho como 546 en base octal. Es eso. Ahora, una vez que he hecho 546 en base 8, lo que he hecho es llevarlo a decimal. Como sabemos, en base decimal se va de izquierda a derecha, 6, 4 y 5, y se parte de la base que está acá, 8 al 0, 8 a la 1 y 8 al cuadrado. Y se multiplica y te sale 358 en base 10, que se va. Entonces, esto simplemente lo han utilizado en el ejercicio como un paso intermedio para hacerlo más fácil, para evitar hacer todas estas operaciones. Ahora sí. Luis, adelante. Inge, entonces ya no es muy relevante usar también el sistema hexagesimal, ¿no? Solo esos 3 sistemas sería lo primordial aprendernos, ¿no? Decimal, octal y binario. Buena pregunta. Esa era mi pregunta. Muy buena pregunta. Mira, la verdad que ahorita, con el avance de la tecnología, hay el sistema sexagesimal, que son de 16, que sí, un ingeniero de sistema lo conoce, ¿no? Pero nosotros como estamos viendo la base, digamos, de la teoría del error, porque en este momento en realidad debería de enseñarles yo a convertir a sistema sexagesimal, ¿no? Porque esto que estamos viendo, estamos hablando de computadoras del, del 2000, ¿no? De los finales de los 90, donde se tenía poca memoria, ¿no? Poca memoria. Estamos hablando de la época que se manejaba disquetes de 1 megabyte, ¿no? Ahorita una fotografía de ustedes en su computador es 1 megabyte, eso se manejaba en disquete, entonces se utilizaba el octal todavía y luego vino el sexagesimal, que es el de 16. Y bueno, en este caso, para nosotros como ingenieros civiles, entrar en sobreabundancia para explicar el sexagesimal no nos va a ser de mucha utilidad en esta parte de esta materia, porque lo que yo quiero ahorita es que se entienda un poquito el tema de la teoría del error y que más que todo, de todo esto, se vea que nosotros hablamos un lenguaje basado en símbolos y que la computadora habla otro lenguaje también basado en sus símbolos. Y efectivamente, el sistema sexagesimal también es importante, ¿sí? Importante, pero para teoría del error nos es suficiente hablar del sistema binario y del sistema decimal. ¿Ya? Porque en función a eso vamos a explicar y entender lo que es la teoría del error y el desarrollo de la coma flotante, ¿no? La siguiente clase vamos a ver un poquito lo que es el desarrollo de las computadoras, ¿no? Vamos a ver los bytes, los bits, y vamos a ver la diferencia de lo que era antes, estoy hablando no hace mucho, hace unos 15 años, de lo que es ahora y cómo se ha avanzado la tecnología para bajar también el tema de los errores. Pero la tecnología avanza
pero también nosotros tenemos que avanzar con la tecnología y entender en cuánto la tecnología nos puede ayudar para la teoría de los errores. A veces uno utiliza, por ejemplo, en Excel, le pone 2 decimales de redondeo y hay otras personas que le ponen todos los decimales que te da Excel, que a veces son 16 cifras y te bota otro tipo de cantidades y eso se nota al momento de los cálculos de planillas con grandes volúmenes. Entonces sí, Luis, es importante el sistema sexagesimal, se maneja en la parte del desarrollo de la arquitectura de las computadoras, pero para nosotros como ingenieros civiles nos interesa desarrollar o en realidad explicar desde el punto de vista de entender el sistema decimal o binario, perdón, el sistema binario como lenguaje de la computadora y el sistema decimal como nuestro lenguaje. Ya, si tienen preguntas, está el micrófono activado, pueden activar su micrófono, pueden levantar la mano también si quieren. Si no, nos estaríamos viendo el día martes. Y que nos puede pasar su PDF para leer un poquito. Ya voy a intentar subirlo al grupo de WhatsApp, pero creo que no acepta mucho. Voy a intentar. De todas formas, les voy a pasar el enlace del Drive de la biografía al grupo de WhatsApp. Hasta el martes habíamos quedado en la clase de ayer, definir la plataforma que vamos a utilizar y, y ahí también va a estar. Pero les voy a pasar el enlace del Drive con la biografía en el grupo de WhatsApp. Ya otra cosa, antes de que se vayan, el enlace de esta clase está en el grupo de WhatsApp, en la descripción. O sea, no es necesario que pregunten cada vez si hay nuevo enlace de Zoom, eh, o manden el enlace de Zoom, o me manden al privado el enlace de Zoom. Directamente entran al grupo de WhatsApp, se van a la descripción, y ahí está el enlace de esta sala de reuniones que no va a cambiar en todo el semestre. Ya he adquirido la licencia de Zoom, por lo tanto, ese enlace va a ser permanente. Las clases son el mismo horario, martes, jueves y viernes, de 18:30 a 17:45 o hasta que, creo que es hasta las 20:00, bueno, dependiendo del tiempo que vaya a darse, ¿no? Entonces, por eso quería decirles del enlace, ya tenemos un enlace fijo, ¿ya? Va a ser uno solo para esta sala de reuniones. Si tienen preguntas,